Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Gustavo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones. Saludos a todos los que hoy en día también se conectan con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros una semana más. Dios es bueno y fiel Amén. como siempre, ¿verdad? Todo Tavo? tiempo. Entonces hoy vamos a tocar un buen tema, pero antes, Tavo, vamos a tocar la presencia del Señor Jesucristo. Importante. Oremos todo, Padre nuestro, y gracias por este tiempo en el cual sabemos que tú estás presente porque has prometido, conforme a tu palabra, estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, dijiste. Gracias porque tu palabra nos da confianza, nos da seguridad, nos da identidad, nos da certeza, nos da luz y nos da respuesta a cualquier interrogante o inquietud que podamos tener durante el transcurso de nuestras vidas. Que tú te glorifiques, Señor, a través de este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Bendecirlos. Tavo, como siempre. Venezuela. Ahí vamos. Estuvo bueno la semana anterior, ¿verdad? Dios está ahí orando. Dios está haciendo, Dios Claro está que haciendo. sí. Esperemos que sea pronto el terminar y que se termine ya Claro. este Es un proceso largo, pero ¿Cuántos años? viene 23 años. 23. Sí, pero vienen La la edad de mi restauración. hijo. Dios los bendiga a todos ustedes, a donde se encuentren, en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, acá en Estados Unidos. Dios los bendiga. Oren siempre, oren mucho por todo lo que está pasando en el mundo. Vemos que día a día pasan cosas, lo que está pasando en Israel, Sí, claro. lo que está pasando con Palestina, con Israel, con la Franja de Gaza. Aquí hay que orar es por la gente, Tavo. Claro. Siempre lo he dicho yo. Por O sea, supuesto. Israel es el pueblo de Dios, pero hay que orar también por la gente que está ahí, Sí. que no tiene nada que ver en este Nada. problema. Decisiones de gobierno. Y la próxima semana, Tavo, un año. Esperemos que Un año en el nombre del así Señor Jesús, si nos lo compartir, regala. claro. Ustedes se pueden comprar su torta ya porque no les voy a Pero sí vamos a compartir un año que el Señor nos ha permitido estar ya con ustedes. Gracias al El tiempo Señor. se pasa Sí, rápido. wow, rapidísimo. Como va Ah, volando, ¿no? Aquí cada día se cumplen más las escrituras que esto va, pero volando, va rapidito. sí, los días se acortan. Mucho, Tavo, mucho. No se acuesta cuando menos que No, ya ya está está. levantando. Estamos Ya listos. no nos dimos ni cuenta. Entonces un abrazo para todos ustedes, Dios los bendiga, a las personas que están convalecientes, Mario, mi hermano, Dios te bendiga, seguir luchando contra esta enfermedad. Amén. Dios es bueno, fiel, siempre, no desfallezcamos, no vas a desfallecer, siempre luchando y creyendo que Dios va a hacer lo mejor. Y bueno, Tavo, vamos a darle comienzo a este programa, que tiene por nombre No Dudes. Tavo, ¿has dudado alguna vez? Ay, siempre, en cualquier momento uno ha pasado por ese pensamiento, esa idea, ¿verdad? De Yo he dudar. dudado mucho. Oh, Yo sí tengo que reconocerlo. Yo en Sí. muchas ocasiones he dudado del Señor, no creo, Claro. en situaciones que uno se ve como que no hay salida. sí, del Señor, de uno mismo, Exacto. De los demás. de los demás. Llega una duda constante que a veces Sí. se hace como parte, se entra a ser como parte de la vida de nosotros. Sí, claro, Pero no tiene que ser la razón de ser. para nada. La duda mata la fe. Total. La duda mata la fe. Sí, Cualquier duda que usted tenga siempre va a matar la fe que pueda poseer. sí, claro. Porque la fe es la certeza Ujú. de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es confianza. Exacto. Sí, Y cuando uno tiene duda, uno, ¿será que sí? desconfía. ¿Será que Total. Ujú. Y hoy, entonces hablando de ese tema, existe una historia en la Biblia que habla de esto, Tavo. Y es una tragicomedia, diría yo, cuando lo leí, cuando estábamos armando el programa. Porque vamos a ver todos los personajes que participan y vamos a mirar qué nos puede enseñar eso a la vida de hoy. Entonces está en Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 33, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, Tao, aquí hay varias cosas. Jesús viene a alimentar a los 5,000, porque es lo que está antes de este pasaje de la Biblia. Jesús viene a alimentar a los 5,000 y entonces le dice a los discípulos, vayan ustedes adelante, yo voy a orar. Sí. Es lo que nos dice la escritura. Jesús viene a hacer una cantidad de milagros. Podemos asumir que estaba cansado, podemos asumir que quería un descanso espiritual para él y mandó a los discípulos. Cuando los discípulos se van, Jesús se queda orando, ya llega la noche y empieza una tormenta. Cuando empieza la tormenta, está ahí la tormenta, ellos hasta ahí no habían gritado nada. Pero ya Jesús viene caminando sobre las aguas y ellos lo ven. Y lo primero que piensan es que es un fantasma. Un fantasma. Vamos a parar ahí también. ¿Por qué pensarían que un fantasma? O sea, ¿por qué les entraría ese miedo? Claro, vamos a decirlo de acuerdo a las escenas que se estaban presentando, dos acontecimientos momentáneos. Primero era lo externo que se estaba presentando y lo interno que ellos estaban viviendo. La tormenta, en la dificultad, en medio de una mar, realmente yo me imagino que, sí. O sea, yo no he estado realmente en la mar en un momento de eso, en pero la tempestad en el mar no, pero debe ser miedoso. Bastante, Uno y a más medianoche ya, sí. o sea, es bastante catastrófico ver la situación en que se estaban presentando en ese momento, y más ver a alguien que realmente no tenía visión, porque recordemos que quizás ya empezaba ya ese temor, ese miedo, realmente a nublar la visión, la mente, la visibilidad, pues. Y al ver a alguien que se está acercando, realmente para ellos, realmente, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? O sea, dentro de lo normal, dentro de lo natural, es normal que ellos tuvieran miedo. Claro. Como a nosotros. Es normal que nos den miedo a muchas cosas. O sea, porque hay una cosa que uno puede tener mucha controversia con mucha gente, es que dicen, no, pues usted es cristiano porque tiene miedo. No, si tenemos miedo porque somos humanos. Es que no, somos humanos, eso no nos quita la fe y el amor en Cristo, y el creer en Cristo no quita que uno le... Entonces yo puedo tener mucha fe, pero viene un oso, entonces yo me voy a quedar parado porque viene... yo tengo que correr. El instinto de supervivencia me hace correr. Exactamente. Entonces era normal que los discípulos en ese momento hubieran sentido miedo. Pero entonces, ahí es donde lo ven caminando sobre la mar. Ellos le turbaron diciendo que era un fantasma. Dice en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Sí. Ahí yo creo que ya todo vuelve a la calma. Claro. Dice que había una tormenta. Ellos no estaban como en la otra escena, en otro pasaje de la Biblia, donde la barca se va a ir, que Jesús está dormido con ellos y ellos sienten que todo se va a destruir. En este no, ellos no están clamando ni porque se vaya la tempestad, no. Ellos se asustaron porque vieron algo ahí. Ya Jesús les dice que tengan calma. Y ahí entra uno que es como... ¿En escena? Sí, que hemos hablado ya muchas veces de él, y es Pedro. Entonces Pedro, Señor, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, Pedro retó a Jesús en el momento, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, el Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y dijo, ven. Entonces le dijo, ven. Sí. Y Pedro no la pensó 2 veces. Pedro descendió. De una.
Pedro se bajó y caminó. De paso. Claro. O sea, Pedro caminó. Se habla de que Jesús, o sea, el pasaje dice, Jesús caminó sobre las aguas. Claro. Pero fueron dos los que caminaron sobre las aguas. No fue Pedro, Jesús, fue, no, fue, pero también Pedro. Hay una acción ahí. O sea, a Pedro le podemos decir muchas cosas, pero Pedro era osado. Claro. Pedro en su fe. Pedro era un hombre de mucha fe. De mucha fe. Pero cuando el Señor le dice, Pedro camina y dice que vio el viento. Lo vio. Sí. ¿Qué pasó? Se llena de miedo. Total. Porque es que el viento ya estaba. Y aún Freddy, antes que comenzase a caminar por la misma invitación que él le hace a Jesús, fijémonos en un pasaje, en esa misma palabra donde dice, si eres tú. Si eres tú. Ya comienza, o sea, ya esa entrada de esa palabra, si eres tú, ya viene con incertidumbre, ya viene con duda, si eres tú. Y sin embargo... Sí, porque él ya le había dicho, soy yo. Soy yo, tengan ánimo. Soy yo. Soy yo. Y esa expresión, fíjense a quién más se la dijo, yo soy. El que soy se la dijo a Moisés. Sí. Y se la dijo en ese mismo presente, dándole confirmación, yo soy. Si eres tú, yo soy. Entonces viene en el momento y comienza, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú. Siempre nos gusta, ahora que decís eso, Tao, esa similitud de lo que nosotros siempre hacemos, siempre nos gusta como esa ratificación. Eso. Confirmar. Siempre. Si es verdad. Señor, si es verdad que eres tú, si es verdad que tú existes, si es verdad que tú haces milagros, si es verdad que tú eres proveedor, si es verdad que tú eres un padre. ¿Cuántas veces hemos dicho Oh, eso? no. ¿Cuántas veces hemos dicho Señor, eso? si tú eres el Dios que sana, que... ¿Por qué yo estoy? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué? Entonces viene bien a mí. Yo creo que esa parte que dices ahí, Tao, si eres tú. Si eres tú. Yo creo que esa es la parte de la mayor desconfianza del ser humano. Total, ya Y de comenzó. nosotros los cristianos. Ya comenzó. Sí, porque si nosotros le decimos, como vos decís, si nosotros le decimos al Señor, si eres tú, no es que Él es, que Claro. Él dijo, como vos dices, Yo soy el que soy. Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega, yo soy siempre. Claro. Entonces nosotros cuando decimos eso, y no había caído en cuenta, Tao, y yo sé que muchos de ustedes pueden estarse viendo en esa similitud que estamos hablando Así acá, es, porque muchas claro. veces decimos, Señor, si tú eres, no Él es. Claro. No, Señor, en tu mano está, ya, ¿qué más vamos a hacer? No es, que si tú eres, que tú eres. Es que tú eres. O sea, ¿cuál es la razón? Nuevamente muchas veces preguntar, y fijémonos en algo, Freddy, de que ellos anduvieron presenciando milagro tras milagro, o sea, hechos notorios, visibles, palpables. De hecho, cuando estamos hablando de esto, vienen de alimentar. Anteriormente a esto. Venían de alimentar a cuántos, ¿con qué? 5,000. ¿Con qué? Con unos panes y unos peces. Eso nada más. Y sobró, venían de ver milagros. Y que yo digo, Freddy, aquí viendo este panorama, porque viendo solamente este pasaje, que hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros. Uno, yo miro aquí este pasaje y me imagino que Jesús los introdujo a una provocación no solamente física, emocional, sino parte espiritual. Sí, ¿por qué? Porque Él dice, enrúmbense ustedes que yo me encargo de despedirlo, pero en ese transcurso de enrumbarse, Él se va a la oración, que fue lo que, como se inicia el pasaje, fue a la presencia del Padre, a mantener esa relación. Entonces, fijémonos en algo, toda nuestra preparación ante cualquier acontecimiento que hacemos nosotros, Freddy, seguimos caminando, no nos preparamos previamente ni a una oración, a una búsqueda. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a salir, algo sencillo. Salimos de la casa, tomamos el carro y vamos en la vía. Señor, hay un momento nos acordamos porque quizás nos tiembla algo, pasó un momento de... Pero ya han pasado horas. Han pasado horas. Señor, protégeme. Señor, guárdame en el camino. Ahí sí nos acordamos en el momento, pero previamente antes de salir, ¿por qué no hicimos la oración, Señor? Eso es que yo digo que el Señor ahí, como vos decías, Tavo, Él tenía todo fríamente calculado, como decía el Chapulín.
El Señor dijo, yo esto lo puedo probar a ver qué. Claro. El Señor no juega los dados. Para el Señor nada. ya todo sabía que iba a pasar. Claro. Y él iba a mirar. Pero, ¿eran cuántos? Eran muchos. Muchos. Los que iban en la barca. Pero solo uno. Solamente. Solo uno le pidió confirmación. Ajá. Bueno, solo uno habló y le pidió confirmación, que fue Pedro. Sí. El Señor le dice, ven. Ven. Pedro se baja, camina. Pero Pedro no, su mente humana, Claro. dice la escritura que vio el viento. Ujú. O sea, al ver el viento se llenó de miedo. Pero el mismo viento que estaba antes de bajarse de la barca. Ujú. O sea, no es que llegara un viento más fuerte, porque la escritura no dice eso, era el mismo viento. Sí. Pero Pedro se llenó de miedo y vio el viento. Ujú. Lo que antes no le importó, después ahora sí lo vio. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? En medio de la fe que tenemos en el Señor, emprendemos en algo, pero vamos en la mitad del camino. Uy, Sí. ¿yo por qué me metí en esto? Ajá. Y empezamos a dudar. Y empezamos a tener miedo. Eso le pasó a Pedro. Claro. Y cuando Pedro le pasó eso, ¿qué pasó? Se hundió. Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Sí. ¿Por qué? Porque llegó esa duda. Porque es que el Señor fue el que le dijo, Ah, ven, ya el ven. Señor había dicho, Claro. ven, Sí. ya el Señor había dado la orden. Sí. ¿Cuántas veces a nosotros, Gustavo, el Señor nos dice, hay que hacer esto? Sentimos, o alguien, el Señor por medio de alguien nos dice, esto es lo que hay que hacer. Amén. Y uno lo arranca a hacer. Y en mitad de camino empieza uno a dudar. Wow. Sí, ¿Por qué? sí. Porque las cosas comenzaron como Exacto. a salir al contrario, al revés. Las cosas comenzaron como, por ejemplo, a ponerse los obstáculos. Las personas comenzaron como a renunciar, a desviarse del camino. Total. Entonces, Pedro ve el viento. Ay, ¿dónde estoy? Y se hunde. Sí. Cuando Pedro está hundiendo, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Señor, sálvame. Pedro no empezó a nadar. Un auxilio. Ahí no dice que Voz de Pedro auxilio. nadó. No, para nada. Y Pedro era pescador. Eso. Pedro sabía nadar. Sí, y que son actitudes que quizás a lo mejor debieran ellos haber empleado en el momento de dificultad que ellos, antes, previamente de haber conocido al Señor, ya me imagino que la debían haber practicado en el momento ¿Cómo de la será? tempestad. ¿Cómo será el miedo y la duda de fuerte Wow. Tao que no aplicó lo que él ya sabía? Ujú. Y así nos pasa a nosotros. La lógica. Bueno, Exacto. Eso. Exacto, la lógica de Pedro era nado, Eso. me estoy hundiendo. No, Bueno, bueno, la barca. ¿dónde está? Aquí está la barca. Bueno, las olas son fuertes, me ha pasado, aplico esto, hago esto y bueno, me salvo. Pero el miedo lo nuló. Totalmente. El miedo lo nuló. Tao. Sí. Y eso lo pasamos por alto. Esto lo hemos leído muchas veces. Sí. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado este pasaje de la Biblia? Sí. Pero Pedro era un pescador, Pedro podía nadar, pero Pedro se hundió y lo primero que hizo fue, yo me imagino a Pedro, Señor, sálvame. Sí. O sea, no, él no pensó nada más, Señor, sálvame. Y está bien que ahí es donde nosotros tenemos que buscar al Señor. Sí. Pero también ahí era donde nosotros tenemos que aplicar muchas de las cosas que ya tenemos vividas. Desarrollado, exacto, desarrollar lo que Dios no, lo que hemos sido, lo que hemos aprendido pues en la vida. Exacto. Y entonces Pedro, el Señor le da la mano. El Señor le da la mano. El Señor extendió su mano hacia él y dijo, hombre de poca fe. Wow, qué palabras que verdaderamente. Hombre de poca fe. Tao, si Pedro es un hombre de poca fe que se atrevió a salir de la barca, caminó el agua y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿qué diremos de nosotros? Sí. ¿Qué diremos de nosotros, Tao? Cuando muchos de ustedes, nosotros, emprendemos algo, llámese lo que llame que usted emprenda, un estudio, un proyecto, una empresa, un negocio, un matrimonio, qué sé yo. Van a llegar los momentos de la tormenta, de vientos, de huracanes, de todo, como siempre hemos hablado. Y usted va a decir, señores, ¿será que sí? Ya la duda. Sí. Viene. ¿Será que sí? Se activa ya. ¿Será que este sí es el paso? Ujú. Ya dudo. Sí. Y cuando llega la duda pasa eso, usted se empieza a hundir. Totalmente. Usted se empieza a hundir. En cualquier cosa que usted esté haciendo. Vayas a hacerlo, va a haber esos momentos. Y que no es que quizás, sino que se van a presentar como de la manera, vamos a decirlo, a propósito, para nosotros sacar lo que verdaderamente hemos aprendido, lo que ponemos en práctica. Muchas veces colocamos, aquí no funciona la lógica. Aquí hay cosas que no funcionan la lógica y lo que realmente hemos aprendido. Aquí lo que realmente requiere y necesitaba para el momento Freddy era lo importante, el ten ánimo. Sí. Yo soy.
esa palabra es lo que realmente a nosotros nos impulsa, Freddy, porque cuando vienen las tormentas, ¿qué es lo que pasa? Nos desanimamos, nos aislamos, nos confundimos, nos desviamos. Entonces caemos en un estado de que es lo que hoy en día se está poniendo en moda, ese sentimiento de melancolía, la depresión, esa es la palabra. La depresión. Me empiezo a deprimir, que no valgo, eso empieza a bajar la autoestima, que no salgo para nada. Entonces, ¿por qué? Porque ya en el momento que ese chip se activó de será posible, si eres tú, entonces ya estás en un sentido neutro, que no encuentras qué hacer, si es para allá o para acá. Me pasó un momento, Freddy, cuando venía en una actividad, aun cuando coloco el GPS y me dice mantente a la derecha, pero en el momento mantente a la derecha, pero veo dos caminos aparte de la derecha. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la derecha? ¿Será esta o será la próxima que viene? Y cuando me dice mantente a la derecha, pero sigo para la otra derecha, dice el GPA, dice tienes que retomar 2 millas más para volver otra vez. Así muchas veces nos pasa. Nos pasa en la vida. Y es la duda, Tavo. Eso. Es la duda. Porque el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, le dice primero, eso sí. Le dice, hombre de poca fe, y después le hace una pregunta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Que es la pregunta que está en signo obviamente de interrogación. ¿Por qué? El Señor le dice a uno, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo soy, si yo te dije, ven, yo te dije, ven. O sea, yo fui el que te llamé, ¿por qué dudaste? Y te recuerdas, Freddy, el pasaje donde él mismo le dice, Señor, si hemos pescado, y él mismo le dice, tira las redes a la derecha. Y Pedro le dice, porque tú me lo has dicho, lo voy a hacer. Pedro tiene esas matices que lo hacen a uno saber que era un hombre de mucha fe. Pero aún Pedro, siendo un hombre de mucha fe, dudó. Sí. Dudó. Sí. Jesús no dudó nunca. Para nada. Nunca dudó. Sintió miedo natural humano porque cuando estaba Señor, como hombre, sí. Señor le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, y cuando le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Sí. O sea, él tenía miedo de lo que se vio humanamente, exacto. pero nunca dudó. No. Que son dos cosas muy distintas. Diferente. Uno puede tener miedo. Sí. Porque es que en el camino de andar en Jesús, en andar en el que algo el Señor le haya mandado a uno, y usted puede ir en el camino de ese y se pueden aparecer muchas cosas, como que si usted va a hacer algo y le roben, si accidente, que llegue una mala noticia, hay cosas que dan miedo, pero usted no puede dudar. Sí. Eso es lo que el Señor le hizo la pregunta. Claro. ¿Por qué dudas? Y esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy. ¿Por qué dudamos? Sí. Y esto, porque más adelante se presenta esto con la característica de Pedro, Freddy. Fíjate que fue una preparación que viene, así como la hizo con Pedro, la ha estado haciendo Dios con nosotros el momento que nos rescata. Y ha estado Dios ahí, ten ánimo. Momentos difíciles, ten ánimo, yo soy. No te he abandonado, no te desampares, no te voy a desamparar, yo soy tu Padre, tu proveedor. Tantas palabras que vienen a nosotros y que están aquí plasmadas para que sea la verdad. En medio de la mentira, de la duda, de la incertidumbre y de la desconfianza. Entonces, esa palabra que es verdad, porque dice mi palabra es verdad. Señor, ¿a quién iremos? Le dijo el mismo Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hay mucha gente que y a mí me pasó mucho. Yo hoy en día aprendí a tener ya caparazón de foca, yo creo. Estaba piel de foca. A mí me decían alguna cosa, Tavo, y yo me motivaba. Sí. Si alguien llegaba a decir cualquier algo, o yo me daba cuenta de que alguien había hablado algo de mí malo, ya, se me bajaba toda la autoestima, todo, yo quedaba destruido. Tavo. Sí. Hoy en día, ni me pregunté qué hago, por respeto no lo digo. ¡Qué misericordia, Dios! Pero ya no, Tavo, porque es que eso es lo que pasa muchas veces. Usted está haciendo algo para el Señor o caminando en el Señor y entonces llega una persona que ve alguna actitud suya humanamente y entonces ya lo juzgan por eso.
Y entonces para muchas personas usted puede llegar a pasar a ser, no, ya Gustavo, no, pues, qué ejemplo es Gustavo, qué ejemplo es Freddy. Y No, eso ya. que se llama ser cristiano. Y entonces usted se da cuenta de eso y usted puede, no, verdad, yo soy una basura. Sí. Y entonces No sirvo para esto. Entonces hay duda. Sí. Hay Total. duda. Hay duda de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Amén. Es que lo mismo lo dijo, lo que él comenzó, no, Dios ya está perfecto, Freddy. Y este es un gran error y equivocación que muchas veces nos pasa a todos, que ya estamos en el Señor, que fuimos rescatados y pensamos que ya somos perfectos. No, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque estamos todavía en esta naturaleza caída, pecaminosa. Pero ¿qué quiere decir? Que estamos envueltos y enredados en el pecado, ¿no? Sino que Dios dijo en su palabra, lo que Él comenzó, lo está transformando, lo está perfeccionando. Eso es lo que el Señor hace, si uno se deja. Sí, eso es que es palabra clave. Porque el Señor no obliga a nadie. No, para nada. Dios no obliga a nadie, Dios siempre está ahí, pero Él no obliga. Así es. Dios no obliga de que esa es la fuerza, no. No. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Yo me hacía esa pregunta y yo decía, ¿por qué dudaba? ¿Por qué dudamos? Dudamos porque no tenemos las cosas como nosotros creemos y queremos que sean. Sí. Por eso dudamos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un misionero que se vaya de misión para otro país. Pongámosle que se vaya de misión para Cuba, un ejemplo. Y entonces llega a Cuba y no encuentra ni dónde dormir. Y lo que encuentra es rechazo. Sí. Pero él, cuando fue a salir para Cuba, él pensó que la misión era totalmente distinta. Pero cuando se encuentra con la realidad, entonces él duda, ¿será que sí o me equivoqué? No se equivocó. Lo que pasa es que las cosas no son como usted las quiere, ni como nosotros las pensamos, sino como Dios las tiene planificadas. Así es. Y entonces siempre queremos ver, como dice también la escritura, hay una puerta angosta y hay una puerta ancha. Entonces siempre nos gusta más la Claro, pasar flash. porque es que pasamos más tranquilos. Por la angosta, no, eso pasamos, mejor dicho, esa no nos gusta. Sí. Entonces cuando no vemos las cosas como angosticas, yo mejor cojo por la otra. Sí. Dudamos, no, esto no tiene que ver de Dios. Y a veces somos tan atrevidos que si estamos pasando por una situación negativa, por decirlo así, no, esto no es de Dios. No. Nos atrevemos a decir que esto no es de Dios. Naturalmente, porque vemos aún las manifestaciones naturales, pero también internamente que nos están pasando y que lo que lo hemos confirmado y lo hemos dicho en otras oportunidades. O sea, cosas que vienen como, Señor, si esto me pasa, no es tuyo. Y si esto no pasa, es tuyo. O sea, colocándolo a Dios como a prueba y si pasa, entonces Dios te dice, te lo estoy permitiendo para que pases, para realmente fortalecerte y financiar la fe que realmente has depositado en mí. Y algo, cuando Jesús le hace la pregunta a Pedro, ¿por qué dudas? Pedro no contesta. Que de por sí Pedro era contestó. Pedro era el primero que salía a decir. Sí. Pero Pedro no contestó la pregunta. No se retractó y no se justificó tampoco. Señor, verdaderamente tú sabes que es lo que muchas veces pasa. No, Señor, yo soy humano. Tú debes de entenderme. Es esto. Señor, es que esto, sí, uno es humano y humanamente uno a veces se le va a salir el angelito aquel que uno mantenía. Eso no va a decir que no. Yo tengo una cara que Dios me la dio y que cuando tengo mal genio o hay algo que no me gusta, a mí se me nota, se me nota. Yo no se puede ocultar. Yo me callo la boca porque yo sé que con la boca va a hacer daño, pero a veces con la cara como que hago más. Yo tengo una carita cuando tengo mal genio que cuando algo así, yo, mejor dicho. Pero Pedro no dijo nada. Sí. Pedro lo único que dijo, Señor, sálvame, el Señor le da la mano, hombre, póngame, ¿por qué dudaste? Pero lo que sigue a continuación, Tao, que es algo de lo que uno analiza en este pasaje, es cuando el Señor le da la mano, lo saca, y dice la escritura, cuando ellos subieron en la barca, o sea, vamos primero a esa parte, cuando ellos subieron en la barca, Jesús venía caminando, claro. O sea, que el Señor le da la mano a Pedro y no dice que lo cargó, no, o sea, que caminaron más.
hasta llegar a la hasta barca. llegar a la barca. Claro. O sea que Qué tremendo. Pedro, el Señor le da la mano, Ujú. pero ya de la mano con Jesús retomó su Sí. confianza, Nuevamente. se le murieron las dudas Ujú. y caminó de la mano con Jesús hasta subir a la barca. Sí. Y dice, y se calmó el viento. Cuando subieron a la barca, o sea, mientras estuvieron caminando, Estaba la tormenta todavía estaba. Se mantenía. Todavía estaba. Sí. O sea que cuando caminemos con Jesús, Sí. ¿qué nos enseña esta parte? Que cuando estemos caminando con Jesús, cuando estemos andando con Jesús, Sí. podemos, si llega la duda, listo, el Señor le da la mano a uno, pero ya el Señor está conmigo. Pero dice que el viento seguía, la tempestad seguía. Claro. O sea que la tempestad va a seguir, aunque estemos de la mano de Jesús. Se recuerda fue de la pasaje y ahorita viene a mi mente donde el mismo Jesús dijo, en el mundo ¿qué vamos a tener? Aflicción. Aflicciones. Pero ¿qué dice Jesús? Confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Sí. Entonces, esa parte la pasamos por alto. Ujú. Primero, que Pedro baja de la barca, camina, se hunde, el Señor Se lo le saca, baja pero después vuelve y camina. nuevamente. Porque llega caminando a la barca. Jesús lo Claro. trajo. Mm-mm. Él llegó caminando. Y llegó caminando con Jesús en medio de la tormenta. Porque Claro. no fue, a diferencia de cuando el otro pasaje de la Biblia, cuando Jesús le dice al mar, Cálmate. y a los vientos Sí. calla. Ujú. Esta vez Jesús no dijo nada de eso. Él dejó que el viento siguiera. Sí. Pero él se vino caminando. O sea que los que estaban en la barca vieron a dos caminar. Así A Pedro y a Jesús. es. Sí. Vinieron de vuelta caminando los dos hasta llegar a la barca. Y solo hasta que se montaron a la barca, dice las escrituras, Se calmó se calmó el viento. el viento. Solo hasta que se montaron a la barca. Ujú. Y decía, qué barbaridad, qué enseñanza nos da la escritura ahí. Mucho. Aun cuando Jesús está con En la nosotros en la barca, la tempestad va a estar. Claro. Hablábamos en capítulos, en programas anteriores, cuando hablábamos de que Jesús está en la barca. Cuando Jesús está en la barca, las tempestades van a llegar, pero si Jesús está en la barca, hay que estar tranquilos. Eso, pues. En este momento, Jesús viene caminando con Pedro. Dudaste, dudamos. Hay que retomar. Lo que hizo Pedro estuvo bien. No vamos a decir que no estuvo mal lo que estuvo Pedro, porque cuando dijimos de pronto lo van a tomar mal, Sí. dijimos que podía haber nadado. Sí. No, Jesús hizo lo que Pedro hizo lo que tenía que hacer. Claro, Clamar. claro. Clamar. Inmediatamente. Es que cuando usted dude, clame. Y eso. O sea, no se sienta vergüenza, no se sienta penado, no se sienta mal por el hecho de que esté clamando. ¿Y cuándo es que clamamos a Dios? ¡Dios mío! Cuando estamos para abajo. Ah, exacto. Pedro está hundiendo. Eso, ¿Cuántas veces nos estamos hundiendo? Una crisis económica, un divorcio, física, un emocional, hijo sí. rebelde, Ujú. Allí todo lo que le esté pasando a uno, clamamos. una muerte, otra muerte, una enfermedad, eso. Es en el Vamos. momento que sentimos que la muerte está allí. Es que, Tavo, a ver, ¿por qué cuando Jesús estaba multiplicando los panes y los peces, los apóstoles, los discípulos no dijeron, ¿y por qué lo haces? Ujú. Ellos no dijeron nada, ellos quisieron, wow. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros cuando las cosas van bien, no decimos, no renegamos No, por eso? nada. Pero cuando llega algún tropiezo, primero llega la duda, después llega el miedo y después vamos para abajo. Sí, Y lo último que pensamos es en clamarle al Señor. claro. ¿Verdad o mentiras que muchas veces nosotros buscamos resolver por cuenta propia nosotros? Sí, Muchas veces. un total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo que hizo Pedro, clamar. Sí. Sálvame, le dijo Pedro. Pedro sabía que él lo iba a salvar. Pedro sabía que el Señor no le iba a morir. Amén. Dudó, Sí, claro. se le cuenta la duda. Sí. Pero en medio de la duda, de su hundimiento, confió en que el Señor lo iba a salvar. Amén. El Señor lo salva, pero cuando el Señor lo salva, no le quita nada de lo que estaba pasando. Mm-mm. Todo sigue normal. O sea, no fue que el Señor lo salvó y salió el sol y ya. No. Se va a seguir en la tempestad Sí. con una sola diferencia. Él lo Él lleva está de ahí. la mano. Él va ahí. Él lo lleva de Él la está mano. ahí. Él lo lleva de la mano. Sí. Y va a caminar junto con usted. Sí. Y la duda no va a aparecer. No. Porque Pedro ya no dudó. No, en el momento porque ya estaba ahí apoyado con Ya, fuerza. ¿Y qué Señor lo pasó? coge, venga para acá, párese aquí. Vamos a dar la barca. Caminaron, no dicen cuánto caminaron, cuántos metros, millas, kilómetros, Sí, no sé. recorrido. Pero caminó Ujú. con él. Sí.
Se lo llevó caminado otra vez hasta la barca. Le retomó su confianza. Amén. Jesús, eso es lo que el Señor hace. Jesús hace que retomemos nuestra confianza En Él. en Él. Amén. No en nosotros, No, para en nada. Jesús. No. Así. No es en nosotros. Mm-mm. Porque si fuera en nosotros, Pedro otra vez daba un paso y para abajo. Se hunde. Ya se hunde. Pero Pedro volvió a caminar porque el Señor retomó la confianza en Pedro, en él. Sí. El maestro lo sacó. ¿De a dónde lo ha sacado el maestro a uno? Oh, ¿De qué hoyo lo ha sacado el maestro a uno? en cada momento. Y entonces, ¿por qué voy a dudar? ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Sí. Tavo. Y yo a estas alturas, después de 20 años que el Señor me sacó, voy a dudar. Aún. ¿Por qué? Sí. Si yo pongo el espejo retrovisor, se no puedo compara. decir. No. no que me va a comparar, No Tavo. hay comparación alguna de lo que. Entonces, ¿por qué tiene que llegar la bendita duda? Porque forma parte de este proceso bendito por el cual Dios quiere que nosotros realmente nos despojemos de esa naturaleza nuestra y actuemos. Por eso dice la Biblia, renovamos nuestros pensamientos. Que eso es lo más difícil. Oh, Es que la duda entra por aquí. sí. La duda entra en la mente. Y aún Freddy, porque este tema que no es una casualidad y esta palabra que tampoco es casualidad, sino porque los momentos que se vienen por presentar, hay muchas personas, aún creyentes, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y en estos tiempos realmente se están enfriando muchos corazones, muchas personas que conocían o tienen conocimiento de Dios, y el ver tanta la maldad, se van a enfriar y van a comenzar a dudar del Señor. Cuando decís el Tavo, viene a mí una de las palabras que es la escritura, que este pueblo con su labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es porque hay mucha gente que tiene Dios lo bendiga en la boca. Sí. Dios lo bendiga, hermano. Como un amuleto. Dios lo bendiga, hermano. Sí. Dios lo bendiga, hermano. Sí. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga de boca. ¿Y dónde está el corazón? Sí. Hablábamos hace poco del chisme, de todas las cosas. No es decir, Dios lo bendiga, amor, no lo diga. No, Demuestre claro. las acciones, La acción. no las palabras. El Señor Jesús le agrada más lo que usted haga a lo que usted dice. Completamente seguro. La actitud Gustavo, es total. completamente seguro. Claro. Completamente Sí. seguro. Porque el Señor Jesús no se va a agradar de alguien que coja las escrituras. Ajá. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y cuando cierra las escrituras, se convierte en una porquería de persona. Que trata mal a su esposa, a sus hijos, que roba, que hace esto, que desfalca al Estado y cualquier cantidad de cosas. El Señor le honra más nuestros actos, no nuestras palabras. Continuando y terminando ahí con este último versículo, Tavo, llegan a la barca, Se calma el viento. se calma el viento, y los que estaban allí vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Si Pedro dudó, estos eran el cúmulo. Los que estaban ahí eran el En cúmulo. conclusión. Los que estaban ahí eran el mundo entero Sí. de duda. Sí. Esos, Claro. a Pedro se le abona. Y cuando uno habla de esta escritura, ahora el coraje de Pedro, porque se han hablado mucho del coraje de Pedro y de la duda también. Pero Pedro se atrevió, creyó, tenía fe, aunque hubiera dudado, pero Pedro tuvo fe, Accionó, accionó. Estos ni se movieron. Para nada. Y aún dice que apenas llegan ahí, dicen ellos: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, estos estaban pasados, Tavo. Sí. Estos eran los que habían visto la multiplicación de los peces. Estos venían de ver la multiplicación de los peces. Y ahora dice: verdaderamente. Entonces, ¿cuántas cosas tenían que pasarles para ellos creer? Sí. Ahí, ¿Cuántas? ahí nos damos cuenta, Freddy, de este segundo grupo de personas que existen Bueno. en este proceso de caminar. Yo te digo una cosa, Tavo. Pedro, como decías ahí, este mundo está dividido en muchas partes, en muchas comunidades de personas. Pedro hace parte de una comunidad de personas que son los que tienen esa fe, tienen la osadía de seguir a Jesús, aunque en el camino Pase lo que les pase. dé miedo, Exacto. dude, Pero se atreve. se atreven. Sí.
Y cuando le llega la duda, claman. Eso. Pero están ahí en el camino. Pedro no hizo otra cosa. Sí. Pedro no buscó gritar, Juan, mándame un lazo. No. Jesús, sálvame. Sí. Sálvame, que me estoy hundiendo. Se me está yendo la vida. Este matrimonio me está yendo. Señor, por favor. Ayúdame, rescata. ¿Cuándo llegamos a eso? O si el matrimonio se está yendo, como este personaje que les habla que cuando el matrimonio le estaba yendo, lo que hizo fue a buscar un abogado para acabar de firmar y ya. No hizo nada. Yo no hice nada, Tao. Yo no hice nada. Yo tengo que reconocerlo. Sí. Yo no hice nada. Yo no confié en Jesús en ese momento. Wow. Yo lo único que hice, güey, bueno, Se ve que se va a acabar, se acabó. De una. El orgullo. Se corta. El orgullo. Uh-huh. El orgullo, Tao. Sí. Eso fue lo que se va a acabar, se acabó. Y no hice nada. ¿Cuántos no hacemos nada hoy? ¿Qué pasa algo? Sí. Señor, sálvame, Pedro. Entonces hay una comunidad como Pedro. Otra comunidad como nosotros, que miran desde acá. Aquí vamos, los toros desde lejos que decimos allá. ¿Ah? No. Si se para de ahí esa cama, entonces Dios existe. Puede, sí. Si Dios lo para de ahí, entonces hay un Dios que es vivo. Pues yo miro desde acá, yo no me voy a meter allá. Yo no me voy a ir a caminar como Pedro. No, yo no. ¿Y por qué? Entonces, eso, pero ellos decían, y dice la escritura, que eran los discípulos del Señor. Que estaban allí. Caminaban con Jesús. ¿Cuántos hoy en día caminan supuestamente con Jesús? Pero no llegan ahí verdaderamente, dudan de que sea verdaderamente el Señor. No voy a pedir este milagro al Señor. Un día, un mes, y no un año, pasó no pasa nada. nada. No, yo voy a resolver porque es que ese no era Dios. No, yo tengo que hacerlo por mi propia cuenta. ¿Cuántos matrimonios hay hoy en día, Tao? ¿Cuánta gente se ha casado hoy en día por emoción? Por no esperar la confirmación del Señor. ¿Cuántos? En su manera haciendo las cosas. ¿Cuántos han emprendido un negocio porque supuestamente era? ¿Cuántos? Sí. Y a veces nos dejamos guiar, y digo nos dejamos porque nos ha pasado, nos dejamos guiar por la emoción. Emocionales. Entonces cuando vienen esta tormenta y sacuden las emociones, hasta ahí se acabó. Hasta aquí. Ahí se acabó. Una cosa es la emoción. Y otra cosa es la confirmación de parte de Dios. Y andar en el Señor va a tener eso que tuvo Pedro. Claro. Momentos de eso. No crean que uno por muy confiado llega a momentos. Yo sé y Gustavo sabe por qué estamos en este país. Amén. Y siempre le hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo, nosotros aquí no estamos por dinero. Que obviamente trabajamos, claro, nos pagan y somos remunerados con eso. Ayudar a nuestra familia y bueno, a hacer algunos planes para el futuro. Pero no es lo que nos mueve. ¿Cuánta gente que hoy está acá, digamos que llegara a Migración Colombia, incluyendo Migración colombiana, migración de todos los países, sí. y cogiera una redada y cogiera a todos y los devolviera, a ver qué pasaría, a ver cuántos se gozarían devolviéndose, o se les acabó el mundo. Total. ¿Por qué? Y muchos piensan, y muchos que han tenido, y hemos escuchado de personas que son de otros países o de los mismos nuestros países, que han estado aquí por cierto tiempo y vuelven otra vez a nuestros países y dicen, no, yo me vuelvo de nuevo. ¿Por qué? Porque ven tantas cosas que quizás diferentes, pero bueno, ya eso son decisiones que quizás ellos podrán tomar, pero sí podemos estar seguros en algo, Freddy, que lo que nosotros nos mueve es la pasión, es el amor, es saber de que Cristo en esta tormenta que quizás hemos pasado allá y también la hemos pasado aquí, porque la hemos aquí, Dios mío bendito. Y que quizás en ese momento que ahorita hay tantas, los barcos han sido tan sofisticados que hoy en día, ¡pum!, le colocan un ancla. Para ese entonces no había ancla y era remo con una tablita, Freddy. No, es que yo le digo sinceramente,
Yo creo que yo no haría ni parte de los otros, es que verdad, yo en medio de esa tempestad me ¿En pongo dónde a llorar. estaría? Vayan No, ustedes. no, yo no, No. ahí ni me monto. No, Es que señor, empezando, yo, sí. lo que vos decís está hoy hay una seguridad. Yo en el momento en una barca de remo, es que ni hoy en día, ni en un lago, No. pues, soy capaz de montar una barca de remo. ¿Por qué? Voy a acá a decir que me la va a dar de valiente. No, no soy capaz. Entonces, ellos en ese momento eran esa parte de la comunidad, pero nosotros, Tavo, nosotros somos. Hay un momento que pasamos a ser ni siquiera esa parte de la comunidad. Nada. Y se lo digo sinceramente, Sí. hay mucha gente que dice ser cristiano, Conocedores. dicen ser conocedores de la palabra. Pero esa es la diferencia, pues, que conocemos, pero no verdaderamente la aplicamos, que es lo que tú decías anteriormente. O sea, que Dios no está interesado en tanto conocimiento. Sí, es bueno el conocimiento porque es obviamente porque es lo que le pasó a Pedro. Cuántas veces ya, no solamente a Pedro, sino a sus discípulos, conocían y experimentaban. Pero Dios quería más que eso. Que colocáramos nosotros, que accionáramos nosotros. Ah, no, que yo estoy esperando que Él haga. No. Pedro, y que quizás a lo mejor, ¿quién será? Se miraban antes de ver el fantasma porque dice que todos lo vieron. Es un fantasma. Gritaron todo. Es un fantasma. Pero ¿quién será Pedro? No sé. Cuando decías ahora, Tavo, que el Señor lo que empieza lo termina y Dios va perfeccionando todo. Cuando yo te he dicho tantas veces que yo por fin entendí por qué estoy en este bendito país de nuevo. Porque yo cuando me vine en el 2015, con la boca bien grande en el aeropuerto de Atlanta, pero bien grande, dijo, este país no vuelvo ni por el berraco. Pero bien grande. Como buen colombiano. Mi amigo Antonio que me llevó, Antonio Díaz me llevó y me decía, cállese la boca. uno no sabe, ¿no? Decía, yo por aquí no vuelvo. Yo decía, yo no vuelvo. No, yo, bien antioqueño, colombiano, por allá no vuelvo. Por allá no vuelvo. Que es que yo te llevo. ¿Y a qué? Dios. Otra vez empieza esa inquietud. Porque es que el Señor empieza a inquietar a uno cuando Él tiene algo por terminar en uno. Así es, Fede. Cuando el Señor tiene un plan en uno, Él empieza a inquietar. Venga, Tao, es que usted se me fue para Ecuador. Sí. Pues que no es donde yo lo necesito. No. Yo lo necesito en otro lado. Ah, bueno, te muevo para Venezuela. No. Gustavo, No es venga Venezuela. pues. Sí. Pero ¿para dónde pues? Va a aparecer alguien y ese alguien va para otro lado. Sí. Pero señor, Gustavo y Gustavo no. Y que así es uno. Jonás. Exacto. Recordemos Había que ir la vida a Nínive. Ajá, pero no es Nínive. No, yo no, yo voy. No es Nínive, Dios. No, me mandes yo para para allá. no voy. No. Cuando el Señor pone un plan en la vida de todos nosotros, Así es. por más que usted le saque el cuerpo, el Señor en determinado momento lo va a llevar. Y hay un consejo: cuando es de Dios, el mejor calla las buenas, porque a las malas duele, se lo decimos por experiencia. Sí. A las malas duele mucho. Claro. A las malas se la pone al doble. Entonces, cuando en el 15. Bueno, yo estoy escribiendo el libro. Ok. Sabes que estoy escribiendo el libro. Claro. Loco por lo loco, loco por Jesús. Ese libro empezó en este país, pero antes de yo venirme para este país les voy a contar la historia rápidamente de ese libro que tiene mucho que ver con esto. Estando en Colombia, antes de venirme para acá la primera vez, yo salgo de una iglesia y un señor llega y me dice, ese libro que usted va a escribir le va a ayudar a mucha gente y con eso va a resolver a mucha gente que está metida en el problema en que usted salió. Ese señor que me dijo eso, Tavo, en la vida, Nunca lo vi. en la vida yo lo había visto. En la vida. Está loco, dije yo. Este es lo que necesito y llevarlo a rehabilitar a este viejito. Ahí comenzó la introducción del libro. Ay, entonces él empieza y me dice eso. Me vengo para Estados Unidos. Y un día, en una de las depresiones que le dan a uno en este país de soledad, estoy en un apartamento que vivía y empiezo a llorar. Y siento literalmente esas palabras de ese señor. Y cogí un computador y empecé a escribir una cosa ahí. Y seguía escribiendo, llorando, tomando un café y llorando. Ahí empezó el libro. En el año 2012. Seguí escribiendo el libro. En el 2015 me voy y para el libro. Wow. No, para Colombia. Estando en Colombia, un pastor que no conocía me dice, necesito tomar un café con vos. Yo voy y me tomo el café con él. Me dice, yo Freddy, he estado soñando con vos, el Señor me ha hecho soñar con vos.
Y lo único que tengo para decirte, no sé por qué, pero te lo tengo que decir porque eso es lo que me dice el Señor que te diga. Hay un versículo que está en Job, en tal parte, y ese versículo va a ser el final, supuestamente, de un libro. Él no sabía del libro Tampoco. Año 2016, 2017. Yo me puse a llorar. Y él me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le conté la historia y me dijo, usted es muy desobediente. Y no lo he acabado. Yo no puedo acabar. No lo acabé. Ni lo retomé. Dios. Llega la pandemia. Y empieza el Señor a moldearme, a moverme. Trabajo recogiendo muerte y todo. Y empieza el Señor. En esa época de la pandemia, yo podía salir porque trabajaba en una funeraria. Pero la ciudad de Medellín era de todos los indigentes de la calle, eran los dueños de la ciudad. Porque ellos vivían en la calle. Claro. Yo tomé muchas fotos y yo veía a los indigentes. Y el Señor ahí me puso. Es que tenés que acabar ese libro. Tavo, de un momento a otro, como se dieron las cosas para venirme para acá, me vengo para acá. Cuando llego acá, llego a Houston y le digo a mi hermana, ya tengo fecha hasta de regreso. Pues si estás llegando, ¿cómo te va a volver? Yo es algo en sentir en el Señor. Que ahora que estoy terminando el libro, es que estoy sintiendo que fue que el Señor me trajo. Primero a terminar el libro, segundo a tomar más en esta soledad con Él. Sí. O sea, yo dudé. Retomar. Yo dudé. Sí. Yo dudé. Y dudé no por un mes ni un día, duré por años. Sí. Dudé por años. Y el Señor hoy en día me dice, acá estoy. Porque llegó un momento en el que el Señor necesitaba, ve, yo no te puedo, allá donde estás, no vas a acabar lo que yo te mandé a hacer. Yo te tengo que sacar de allá. Te voy a dar todo para que te vengas. Te va a costar, pero vas a llegar. Pero ahí vas a pasar unos años conmigo. Y vos sabes que ha sido así. Sí. ¿Para qué? Para terminar lo que Él dijo. Comenzó. Entonces, ¿por qué somos tan cabezones? Si a la buena era mejor. Si hubiera empezado en el 2012, en el 2015 el libro hubiera seguido en lo que el Señor me había mandado. Pero siempre queremos ponerle pausas. Sí. Porque en la mitad del camino llega la duda. Y la duda muchas veces llega, Tavo, porque vemos otra cosa que nos agrada más que lo que el Señor nos dice. Ahí llega la duda. Nos desviamos, dejamos aquello, porque esta opción es más favorable que a la aquella. Esta tiene más recompensa que esta. Esta me conviene. Me conviene. Esa es la palabra, conveniencia. Conveniencia. Nosotros los seres humanos cristianos muchas veces nos movemos por conveniencia. Sí. Por lo que a nosotros nos convenga humanamente. Pero es que Dios no es humano. No. Él se hizo hombre. Sí, pero es totalmente diferente. No es humano. Claro. Entonces nosotros, por la conveniencia de nosotros estar bien, de lo que nosotros queremos, dudamos y dejamos. Tavo, vuelvo y te digo, ese señor ni lo conocía. El otro llega y me dice el versículo final. El Señor se lo puso que eso, y me decía, es un libro. Sí. Yo no sé de qué me está hablando el Señor, pero el que tenía que hacerlo, al que le mandaron a hacerlo, él dudó. Yo me voy a hacer otra cosa. Oye, pero es que esos somos los humanos. Sí. Entonces Pedro nos está enseñando eso. Entonces, cuando vemos a Pedro y vemos a los otros discípulos, tenemos que saber y entender en dónde estamos nosotros. Sí. ¿Qué parte de este pasaje de la Biblia somos? ¿Qué parte somos? ¿Somos Pedro? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Somos los otros discípulos? ¿O somos los que recibieron el milagro de la multiplicación de los peces y los panes y se quedaron allá? Se quedaron. Porque es que esa es la otra. Eso. Es que no podemos olvidar eso. Hubo muchos que recibieron el milagro. ¿Cuántos no han recibido un milagro? Y no siguen. Y se quedaron ahí. Se quedan. Se quedaron ahí. Claro. Se quedaron ahí. Conocí un drogadicto en la calle. Me dijo, me encontré una Biblia. Desgraciado. Me encontré una Biblia. Y yo había un papelito en la Biblia. Y yo lo primero que saqué, miré y vi el número que tenía. Y lo fui a jugar en un chance y me lo gané. Y con eso fui, compré droga y me fumé las hojas de la Biblia. Y él decía que eso era, que Dios lo estaba bendiciendo. Entonces, ¿qué parte somos nosotros? Dios bendice de todas las maneras. Dios hace milagros de todas las maneras. Así es, en todo momento.
pero nosotros nos quedamos a veces con la duda. Sí. La duda es lo que está matando, y eso fue lo que Pedro lo llevó a hundir. Eso fue lo que Pedro le pasó. Cuando el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿cómo le hubiera dicho antes el Señor a los que estaban en la barca? Si Pedro le está diciendo hombre de poca fe, Sí. a Pedro, Incrédulos. ¿cómo le estuviera diciendo? Sí. Si nosotros no somos Pedro, sino que somos los otros, entonces ¿cómo nos diría el Señor a nosotros? Porque a Pedro le dijo hombre de poca fe, Sí. pero a los otros ¿cómo les iba a decir? Que ni se atrevieron. Callados, enmudecidos totalmente, solamente después cuando vieron las acciones y todos los acontecimientos que pasó. A veces nos quedamos, voy a orar por usted, Sí. y ni oramos por la otra persona. Para salir del paso por el momento. Palabras. Palabras. Sí. Acción, que es lo que quiere Dios. Dios no quería a esos discípulos. Es que los discípulos, uno se pone a mirar los discípulos de Jesús, los que anduvieron con Jesús, y Señor, mándalos es que en el anterior a eso, esos mismos le dijeron al Señor, mándalos a la casa, que no tenemos comida. Claro. No denle de comer ustedes, Sí. le decía el Señor. Imagínate. Oigan a este. Esa rume de gente, casi 15,000 personas. Sí. ¿Y a dónde le vamos a dar nosotros comida? Este Señor está loco. Está loco. O sea, eso eran los discípulos. Ujú. Y hoy en día es distinto, Tao. No, eso sí. Hoy en día es distinto. Hoy en día no hay necesidad de hambre en mucha parte. Pan diario. Hoy en día no vemos la necesidad en muchas partes del mundo, Tao. ¿Y qué hacemos? Señor, hágale usted. Ujú. Hágale usted. Sí. O vea, va a tal parte que allá de pronto le Sí. ayuda. Hacemos lo mismo que los discípulos. Hermano, en este momento no, pero cuando tenga otra oportunidad, yo le ayudo. ¿sabe? Voy a estar orando por eso. Sí. Y entonces sale y se va uy, verdad que tengo que comprar el play para este muchacho, que si no, esto y eso. Sí. No, ¿es verdad o es mentira? ¿No? Esa es la vida. Entonces, ¿de dónde somos? O sea, si Pedro, el Señor le dice, hombre de poca fe, que le creyó cuando Jesús lo llamó. Sí. Pedro le creyó cuando Jesús lo llamó. Nosotros le hemos creído al Señor cuando nos llamó. Retomar. Exacto, tenemos que retomar, Tao. Ujú. Esa es la palabra, retomar. Yo no sé dónde están ustedes, sé dónde estoy yo. ¿Qué lugar? No sé Sí. en qué parte del proceso con Jesús estemos, Ujú. pero retomar. Claro. Retomar sin dudar. Amén. Llegarán dudas, llegarán tempestades, vientos, oleadas, temporadas malas, pésimas, re malas, gente que usted, mejor dicho, le saquen el apellido, el genio, lo que sea. Todo eso hace parte del proceso que usted no puede dudar. Claro. Y hay algo que es tan práctico en el momento, Freddy, es que Dios no te está diciendo en qué tiempo va a pasar. Pero mientras más rápido nosotros accionemos y retomemos, menos se va a tardar ese proceso de quizás de duda, de confusión, de temor, de zozobra. Por eso que es importante que si nosotros reconocemos, como dice la palabra, obviamente Él es fiel y justo para perdonarnos con respecto al pecado. Caíste, pero Dios te levanta. O sea, son promesas y palabras que están allí. Pero muchas veces vemos y no accionamos, nos quedamos, nos aislamos porque así ha estado sucediendo pues hoy en día. Creyentes que, como decíamos, verdaderamente se quedan allí, mejor me quedo aquí. Para ir a la congregación, no, pues yo me quedo aquí más bien, aquí solito y aquí veo. No, para ver que esa gente se están escomiendo por aquí. Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere presentar esa confusión para que nosotros dudemos y desconfiemos. No, Freddy, nada. No, Gustavo, nada. Eso son más de lo mismo. Pero ahí en medio tú no sabes que si Freddy, Gustavo y tú que estás allí clamas a Dios, Dios está allí y dice yo te levanto. Por eso es que dice la Escritura que a los sabios, ¿verdad? Dios lo a un lado, pero a lo vil, a lo menospreciado, Dios lo levanta, lo rescata. Pedro también nos muestra algo acá. Muchas veces estamos muy cómodos, ¿no? Que viene cuando hay esa comodidad. Pero estamos cómodos. Sí. Pedro estaba cómodo en la barca, ¿no? Sí.
con tempestad y todo, pero ellos no estaban gritando. No. Estaba lloviendo, ellos estaban en la barca cómodos. Ahí ya veo algo. Ay, yo voy a dejar. Era que me paro esta cama, es que la cama está caliente. Yo no voy a levantar a esta hora. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar esa comodidad para seguir a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar la comodidad de las cosas que tenemos? Sí. De lo material que tenemos, de lo que el mundo nos ha dado. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar esa comodidad para seguir? Pedro dejó la comodidad de la barca para seguir a Jesús ahí en el mar. ¿Que dudó? Sí, pero dejó la comodidad. Sí. Pero se desacomodó. Pedro se desacomodó de ahí y él mismo salió. Pero yo voy a caminar. Sí. Pedro caminó sobre las aguas, le pasó lo que pasó, pero Pedro se atrevió a salir. Se desacomodó. Hoy en día, ¿cuánta gente se desacomoda también? Es que hoy en día la comodidad está a flor de piel. Porque ya ahora todo está más. Zona de confort. ¿Que sí Nadie qué? me que puede sacar de aquí. ¿Que sí qué? ¿Y por qué? ¿Quién tiene derecho? Ah, ¿Ah? empezamos propósitos, Oh, proyectos, sí. supuestamente en el Señor. Pero si nos incomoda mucho, ¿no? Ahí lo abortamos. Hasta ahí. Ahí lo abortamos. No, pero es que como así que yo tengo que ir a un tame de gente. Y yo por qué voy a ir a hablar a otro que huela bien feo por ahí, a ayudar a otro. Y yo por qué le voy a ir a calmar la comida que trabajé. No. El Señor no le dijo eso alimenten Vayan ustedes. Alimentenlo ustedes. Ujú. Y hablemos del programa anterior, Sí. de Bartimeo. Ujú. ¿Qué le dijeron? A los que lo estaban que callaran, los mandó a que lo recogieran. Epa, vayan ustedes. Vayan ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque es que somos muy cómodos. Señor, heme aquí, envíalo a ellos. Sí. A mí no, a mí me deja aquí. Envíame aquí. Estoy Aquí bien estoy, aquí. Señor, pues envía Sí. a Tao a mí, no, Tao, que vaya yo que voy a ir por allá. ¿Por qué? Porque no nos gusta desacomodarnos, Tao. La transfiguración, Señor, mira, hagamos una chocita para nosotros. Aquellos que se vean qué es lo que hacen. Bajemos. Esto es la experiencia. Pero aquí todavía es la vivencia. No es el tiempo para que vengamos a este lugar. Cuando Pedro deja la barca, Pedro, ¿qué necesidad tenía Pedro de dejar la barca? Señor, ¿eres tú? Soy yo. Bueno, dime que ven, que vaya y yo voy. Ven. Pedro salió. ¿Por qué los otros no salieron? Ah, no. No. Va Pedro y se va por usted. No, Pero yo, no, conmigo no cuenta. No. Entonces, así quizás, y podemos decir, Freddy, entonces esos son mis amigos, con quien yo cuento. Ahí vamos. Todos seguían a Jesús. Todos eran discípulos del Señor. Ujú. Todos habían Y estaban acabado en ese de. mismo círculo. Todos habían visto la multiplicación de los panes. Ujú. Todos. Se montaron a la barca, los mismos que lo vieron y que Permanecían repartieron. ahí. Pero cuando el Señor dice ven, a mí me aparece Jesús y me dice ven, yo me tiro en voladora. Ahí mismo voy. Yo viéndolo ahí. Claro. Pedro nomás. Sí. Y los otros, después de que Pedro se vuelve caminando, dice, ahora sí creemos que verdaderamente vive Dios. O sea que los desgraciados no creían. La incredulidad totalmente los Y así está opacó. la comunidad de hoy cristiana. Ujú. Tao está viendo a Jesús por la ventana. Sí. Por la ventana, a ver. Si será, Sí. yo voy. Sí, ahí hay un avivamiento. Ujú. Vamos Ahí allá. donde eso. Ahí es. Ah. Pero cuando pasa el avivamiento, no, ahí nomás no fui. No, eso es de momento. Sí. Es que creemos Que es como- que seguir a Jesús es una es moda. un estado de ánimo. Sí. O sea, seguir a Jesús es como yo me siento. Si me siento bien, yo lo hago. No, esto no es el hipismo. No. Eso no es el hipismo. La relación con Cristo es una cosa de Es lo sí que- o sí. Ahí. Pedro nos enseña eso. Así dudara, porque Pedro dudó. Pero Pedro dijo, yo te sigo. Y cuando dudó, sálvame. No le gritó a nadie más. No gritó Gustavo. No, Señor, Aquí sálvame. tiene que- la Porque yo persona sé, indicada. vos me mandaste a llamar. Si me estoy hundiendo fue culpa mía. Algo hice malo Sí. yo. Porque es que Pedro hizo algo malo, dudó. Reconoció. Pero él reconoció, sálvame. Aquí estoy. Pero nosotros hoy en día nos sucede algo mal, le echamos la culpa a Raimundo, todo el mundo, no, menos a nosotros. no. Menos a nosotros. Y No, buscamos, ah. va, tráigame ramitas, un Sí. baño de ramas, que eso me saca. ¿Qué baño de rama ni qué rama, hombre? Pide auxilio a Dios, Al vaya, Señor, ve hágale a inmediatamente. Eso fue lo que hizo Pedro. Sí.
Pero lo que hizo fue clamarle al Señor. Amén. Pero nosotros no. Mm-mm. Entonces, ahí cuando decidimos salir de ese círculo de comodidad, de confort, que Pedro hizo, es cuando el Señor está con nosotros. Amén. Pero cuando salga de ese círculo, de esa comodidad y ese confort, sépalo y entiéndalo, que van a haber tempestades. Amén. Es que lo bonito de todo esto, Freddy, es que Dios es un Dios de pacto. Siempre. Y el pacto es un vínculo, o sea, es una afirmación, no de un hombre con un hombre, sino de un Dios con el hombre. Y ese no va a haber tiempo de expiración, momento que si será o no será, no. El pacto que Dios estableció con nosotros, con su pueblo, con nosotros, sus hijos, Él dice que lo va a cumplir y lo va a hacer cumplir en las buenas y en las malas. Así es como el pacto del matrimonio, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, arriba y abajo. Entonces muchas veces, estamos en la abundancia, gloria a Dios, esta es la familia feliz, el matrimonio es ideal. Pero cuando viene, cuando están en la bonanza, por tu culpa. Cuando está en la bonanza, mi amor, como Sí. está bonita. Cuando ya está la escasez, gorda, y usted Vete que, de aquí. ¡Ave María! ¿Qué es esto? Me engañaron. Eso está, se cambia todo. Se cambia. Pero La es, cara- es el mismo plano. Esta es la cara, pues salió por el escudo después. No. Lo que vos decís es cierto. O sea, la circunstancia, el único que hace cambiar las circunstancias es uno, como uno las ve. Total. Porque es que si somos emocionales, nada más, entonces lloramos así de fácil. Lloramos con una alabanza, pero al momentico estamos renegando por cualquier cosa, porque somos emocionales. Sí. Entonces, Pedro no era emocional. Pedro, es que Pedro es un personaje que ya lo hemos hablado mucho de él, pero nos enseña en parte mucho esto. Pedro es eso, salgamos de esa zona de confort de la barca que el Pedro salió. Sí. Hay que salir de ahí. Te vas a caer, vas a dudar, Amén. pero clámale al Señor. Amén. Sigue. Y después vas a caminar de la mano, como dice las escrituras, porque llegaron caminando a la barca sobre las aguas. Y se calma la viento. Pero Va a haber bonanza, va a haber adoración, Total. va a haber fluidez. ¿Y qué podrían decir los otros de Pedro? Los que caben en la barca, ¿qué Calla. podrían decir? ¿Qué van a decir? Es que cuando uno está de la mano de Dios, ¿qué más puede decir el resto de la gente? Sí. Pueden hablar mil cosas de vos, Gustavo. Y quizás esas personas no están allí y Dios las permita que estén. ¿Por qué? Porque tu experiencia es algo muy típico. Freddy, a nosotros nos pasa. Es como, por ejemplo, como el patrón. O sea, tú eres el reflejo para tus hijos. Entonces, tus hijos van a estar viendo, Juan va a estar viendo qué acción vas a tomar, qué palabras vas a decir. Para que en el momento que él se encuentre, en el momento que tú, papá, está allí, yo voy a decir, bueno, mi papá usó esta palabra, yo la voy a hacer. Yo sé algo que recuerdo de mi papá, es esa calma. Sí. Mi papá era un hombre calmado. Total. A mi papá en el año 88 le pegaron un tiro acá, casi se muere. Yo nunca escuché a mi papá, nunca, no, una palabra de odio contra la persona que le pegó. Era un vecino de la casa. Sí. Nunca, ni hasta el sol de hoy. Imagínate. Uno reacciona citado. No. ¿Qué va a reaccionar uno? Actitud. Uno se sana y voy a buscarlo. ¿Dónde está? Venganza. Claro. Que eso somos los seres humanos. Justicia me la hizo, propia. me la paga. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que manda el Señor. Entonces, para poder andar en el camino del Señor, como Pedro, tenemos que que el Señor nos extienda esa mano para nosotros extender la primera. Claro. Clama a mí, yo te respondo. El Señor estaba ahí parado en las aguas. Y donde Pedro no clame, va para abajo. Total. Va para abajo. Pero si nosotros extendemos la mano, ¿qué? Él la extiende. Sí. Él es fiel. Sí. Nosotros no. Amén. Nosotros no somos fieles, estamos. Entonces, Pedro caminó de la mano del Señor en el agua, tranquilo. Porque Pedro ya no dudó. Porque ya estaba, ya se había pasado. No sé qué dudas tengan ustedes en este momento, por dónde estén pasando, ni qué sea lo que estén viviendo. Pero el Señor Jesús nos va cogiendo de la mano. Sí. En cada duda. Que la van a tener, claro, es que somos humanos, ¿cómo no vamos a tener duda?
¿Vos crees que uno no va a tener duda, Tavo? Estoy trabajando y me quedo sin trabajo hoy. De ahí recibo una llamada. Me van a quitar el carro. De ahí me van a quitar la casa. De ahí mi hijo se volvió drogadicto. Se volvino toda la tempestad y se levantó el De viento. ahí a mi hermano le cayó esta enfermedad. De ahí de ahí caen un montón de cosas. Pero ¿y esto? ¿Qué pasó aquí? Un segundo Jonás, un segundo Job. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengo un leyado de malas noticias aquí. Lo que me está rodeando es ¿qué fue lo que yo hice? Sí. No, usted no hizo nada. No. Simplemente no dude. No dude. No dude que el que la llamó o el que lo llamó Es fiel. es fiel. Y si lo llamó a uno o la llamó a usted, Amén. Él está comprometido él está a con cumplir. usted. Él está con usted. Lo que pasa es que en el contrato había que leer la letra pequeña. Que no En la sabe letra el tiempo. pequeñita, chiquitica, No por da. ahí decía: usted le va a ir mal en muchas cosas, le va a pasar esto, pues usted no lo leyó, usted nada más vio lo mejor en el Señor, todo va a estar bien. Sí, firme el Vamos como cuando uno va contrato, para la aquí playa. está. Todo Cuando uno da. va para la playa, Sí. pero ya Cuando cuando está en la viene de playa, regreso. no, cuando está en la playa y se insola, no, pues que te tenías que insolar. Claro. Eso hace parte del paseo. No vuelvo más. No vuelva a la playa. No, eso hace parte del paseo. Claro. Pero es que es una letra pequeñita que no lee. Ujú. Pero viene en el contrato. Así pasa. El Señor dice: en el mundo van a estar. Y van a tener aflicciones, y van a tener enfermedades, y van a tener pérdidas. Yo estoy con ustedes. Yo ya vencí al mundo. Simplemente síganme a mí. Amén. Pero a veces no. Buscamos otros dioses. Nos desviamos. Buscamos otros dioses. Otra alternativa, hay que usar otro plan, porque ¿Y el esa? plan de Dios en este momento no está funcionando. No sé si se quedó dormido, no sé si conmigo está fallando, no sé si estará bravo conmigo, pero Dios realmente a mí no me ha respondido. Si Y hoy. vemos, Freddy, que hay algo muy peculiar cuando dice a la cuarta vigilia. O sea, el tiempo no es el momento que muchas veces nosotros esperamos, es el tiempo de Dios. Y cuando viene el tiempo de Dios, viene la bonanza, viene la bendición y viene la exaltación. ¿Por qué en el momento, no, yo me imagino, Pedro cuando iba, ¿por qué no fue tan alegre alabando a Dios? Aquí voy, aleluya, gloria, 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 caminando en la ama. No, iba como... En todo tiempo, dice la Biblia, debemos alabar a Dios. Pero cuando venía de regreso, ¿cómo venía? Patito de pecho Oh, paloma. aquí ahí, estoy con el un maestro. argentino ahí tal cual. Oh, mira, aquí, ¿qué pasó? ¿A dónde estaban los que, ustedes eran mis amigos? Porque Pedro, por lo que leemos en la escritura, Pedro era así. Porque él decía, cuando lo iba a negar 3 veces, cuando Dios le dice: Eso, yo nunca te yo negaré. ahí voy a estar. Ese orgullo, esa Exacto. prepotencia, esa arrogancia, ese yoísmo de él. Las circunstancias en las que uno vive en estos momentos en los que estamos pasando, simplemente son eso, una escuela. Aprendizaje. Somos discípulos. Somos humanos y nos vamos a enojar. Yo me enojo cada rato. Pues me tengo que tragar mi enojo y a veces me lo trago solo, más bien. A veces me lo trago solo. Clamo. Digo que si el Señor, yo no sé si eso se podrá, pero si en la eternidad, y llego a la eternidad, espero que sí, me gustaría decirle al Señor que me mostrara un video de la vez que yo me enojaba solo y hablaba solo, Tavo. Porque uno a veces quiere, a veces a uno le enraya muchas cosas. A uno le enraya muchas cosas. Pero si uno accionara eso, uno no estuviera haciendo de puente para nada. Uno simplemente... Tavo, yo también me he desilusionado. Eso es lo único que uno puede decir. Y aún en medio de todo eso fue que es lo que te quería complementar ahora. Aún en medio de esa disolución, en medio de ese desastre, muchas personas han estado ahí. Y viéndote y no te están juzgando, no te están criticando, no te están poniendo la conchita de mango para que sigas resbalando y no se están riendo de tu caída, sino que más bien están intercediendo y orando para que ese Freddy continúe, para que ese Freddy se vaya manteniendo y vaya de una de gloria a otra gloria. Porque eso es lo que muchas veces nos pasa. Te caíste, vamos a enterrarlo. Es como el cuento del burro, que ya no funcionaba, ya no servía para el amo. Entonces se cayó el burro en un hueco. ¿Qué le dijo? Entiérrenlo. Y vio la oportunidad el burro
que como no podía salir por su propia cuenta, vio que entonces llegaron los amos a echarle tierra y vio la oportunidad que esa tierra era el momento para que él pudiese salir a flote. Entonces él se sacudía, le echaba más y se sacudía, hasta que llegó el momento y siguió caminando. Así tiene que ser. ¿Qué tenemos que hacer? Sacudirnos. Por más que estemos pasando, lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando. Amén. Seguir avanzando y saber que avanzamos de la mano de Dios, como Pedro. Así es. Dude. Y que Dios está. Siempre. Dios está. Por más que usted vea cosas en el mundo y todo lo que usted le pueda presentar ahora en el día, vamos caminando de la mano de Él. Amén. No dudes, nunca dudes, nunca dudes. Este pasaje de la Biblia, grábeselo, guárdelo, léalo, estúdielo. Esperamos que estas palabras hayan sido de edificación para nosotros, obviamente siempre va a ser de edificación. Siempre va a ser un regocijo la palabra y siempre nos vamos a gozar en ella. Pongámoslo en práctica no dudar, pongámoslo en práctica creerle a Jesús, ¿no? Amén. No creer en Jesús, creerle a Él. Creerle a Él, Él lo llamó. Si Él lo llamó, Él va a estar ahí. Jesús no llama para después dejar a nadie tirado. Sí. Jesús llama porque al que llamó lo va a perfeccionar, como vos decías, y lo va a llevar hasta un punto exacto, hasta la meta sagrada. No sea como que les conté la historia de que dejó las cosas a medio hacer, pero el Señor se las ingenió para volver a traerme aquí, a terminar lo que Él había empezado, que yo por cabezón decidí parar. Y con una afectación. Sí. Porque cuando el viejito me dijo lo que me dijo, lo mismo me repitió ese pastor, y es, con ese libro, muchos que tenían tu problema van a ser bendecidos. O sea, que el problema mío, por mi rebeldía, por mi pereza, por hacer lo que a mí me da la gana, ¿cuántas personas habría podido ayudar antes de? Sí. Es el tiempo de Dios, sí, pero a veces nosotros interferimos en los tiempos. Por la duda, porque creemos en que no. Ese es tiempo de caminar de la mano de Jesús. Ahora entendía que me trajo el Señor otra vez a este mundo. Te lo decía en estos días. Sí. Ahí lo voy entendiendo paso a paso. No es por el dinero. Créanme que Gustavo y yo aquí no estamos por el dinero. Es necesario, claro que es necesario. No es por eso. Dios los bendiga. Vamos a orar, Tavo, para despedirnos. Amén. Para que el Señor sea bendiciéndonos a todos ustedes y a todos nosotros. Y que nos guarde, David. Amén. Así Vamos es. a orar. En la oración modelo de Jesús que nos enseñaba era: no nos dejes caer, mas líbranos de todo mal. Si algo debemos estar seguros es que Dios nos ha tomado de nuestras manos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos su mano, nos vamos a soltar. Mas Él ha tomado nuestras manos y nunca nos va a soltar. Dice las Escrituras que nada de lo creado, ni lo presente, ni lo futuro, ni el mismo infierno nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la realidad en la cual podemos estar viviendo, pero también sabemos la realidad en la cual tú nos tienes. Sabemos de que nunca estamos solos ni que somos huérfanos. Sabemos de que tú estás con nosotros y esa palabra la proclamamos. Aun cuando estamos caminando, aún en medio del desierto, aún en el mar, cuando están soplando los vientos contrarios y aun cuando haya la duda, clamamos, dice tu palabra. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, la cual tú hoy en día desconoces. Pero si clama, yo estaré para que sean dadas a conocer y tú glorifiques el nombre de mi Padre, me glorifiques el nombre de Jesús y glorifica el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que esta palabra nada ni nadie la robe de nuestras mentes y de nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. La próxima semana, un año de Conexión Jesús. Dios mediante. Compren su cake porque nosotros vamos a tener la torta acá, no le podemos mandar, lo sentimos, nos la vamos a comer Gustavo y yo, nos vamos a engordar, piensen lo que quiera, pero no le vamos a mandar. No podemos. Entonces compren ustedes ahí, un ponquecito esa chiquito, nos acompañan, nos vamos a gozar. Un buen mensaje ya está preparado para la semana entrante, un gran mensaje de parte del Señor. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo bien grande, el Señor los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao, cuídense mucho.